José Vasconcelos es considerado como uno de los pensadores más importantes de México, filósofo, abogado, escritor, político, historiador y educador que tuvo una gran influencia en el desarrollo del México moderno. Nació el 27 de febrero de 1882 en el estado de Oaxaca y falleció el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Sus primeros años de vida se desarrollaron en la frontera del país, incluso sus primeros estudios los realizó en la comunidad de Eagle Pass, Texas, debido a que su padre trabajaba como agente aduanal. Su familia vivió en Piedras Negras, Coahuila, Campeche, Toluca y finalmente se estableció en la capital del país. Ya en la Ciudad de México, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y después a la Escuela de Jurisprudencia, donde concluyó sus estudios como abogado. Dentro de sus principales aportaciones está la fundación del Ateneo de la Juventud, una agrupación de jóvenes intelectuales quienes criticaban y se oponían fuertemente a la política positivista de la presidencia de Porfirio Díaz, institución que presidió de 1909 a 1912. Durante el régimen de Francisco I. Madero, llegó a ser el director de la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual fuere alumno. De 1920 a 1921, fungió como rector de la Universidad Nacional. De 1921 a 1924, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, fue designado como secretario de Educación Pública y de 1941 a 1947, director de la Biblioteca Nacional. Bajo los preceptos del Ateneo de la Juventud, edificó la Universidad Popular Mexicana de 1912 a 1920. La característica principal de esta institución son los destinatarios, orientada hacia el pueblo. Durante el gobierno de Carranza, fue nombrado nuevamente como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, al realizar fuertes críticas al gobierno carrancista, fue acreedor a una orden de aprehensión y fue exiliado a Estados Unidos. A su regreso, fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, conocida en la época como Departamento Universitario y de Bellas Artes, el 9 de junio de 1920. Sus aportaciones más importantes en su administración se encuentra la divulgación de los autores clásicos para amplios sectores de la sociedad y adoptó el actual escudo de la universidad, cuyo lema "Por mi raza hablará el espíritu" es de José Vasconcelos. Como secretario de Educación durante la presidencia de Álvaro Obregón, dio un fuerte impulso a la educación en general, teniendo siempre presente que el beneficio más grande estaría encaminado a los sectores populares. Organizó una primera campaña contra el analfabetismo, implantó las misiones culturales para poblaciones apartadas y se dio a la tarea de aperturar bibliotecas. Organizó la secretaría en 3 departamentos: escolar, bellas artes y de bibliotecas y archivos. Finalmente, José Vasconcelos, hombre de convicciones, renunció en 1924 a la Secretaría de Educación al estar en desacuerdo con la elección del candidato Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República. La filosofía de Vasconcelos se caracteriza por su antiintelectualismo. Rechaza el pragmatismo como teoría del conocimiento. A pesar de reconocer la importancia de la ciencia, solo la considera como un preámbulo a la reflexión filosófica. Considera que el instrumento propio de la filosofía no es la razón, sino la intuición emocional, que es el dato primario de toda existencia, que permite ahondar en las esencias de las cosas. Su pensamiento filosófico y epistemológico se remonta a los filósofos antiguos. Se destacó por su interés humanista con lecturas de Platón, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Bergson, Méndez y Pelayo. Vasconcelos dejó a su paso marcas indelebles en muchos ámbitos de la cultura nacional. Vasconcelos no pudo contenerse ante la ignorancia del pueblo y se dio a la tarea de compartir su enorme riqueza con los demás. Se dedicó a la educación. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada saben. Vasconcelos fue un intelectual de la Revolución. Perteneció a esa gloriosa generación de artistas y pensadores de los años 30, en los que nuestra nación alcanzó una de sus cumbres más altas en el quehacer creativo.
al lado de los grandes muralistas Rivera, Orozco y Siqueiros, y de otros grandes creadores como Frida, el Dr. Atl y Manuel Álvarez Bravo, Vasconcelos hizo su contribución a ese florecimiento cultural desde el escritorio y el aula. Ocupó varios puestos públicos, como el de secretario de Educación, desde donde tuvo oportunidad de atacar frontalmente algunos de los grandes problemas de la nación. Al tomar posesión de la rectoría de la Universidad Nacional, señaló: La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. No vengo a trabajar por la universidad, sino a pedirle a la universidad que trabaje por el pueblo. Componentes. La libertad implica impulsar al mexicano a ser independiente de pensamiento, a cultivar su cultura y sus raíces. José Vasconcelos planteó con toda seguridad que por medio de la educación y la cultura, los mexicanos tomarían conciencia de sus problemas internos y los trascendería en soluciones inmediatas, hasta la conformación de un hombre nuevo, el hombre iberoamericano. Es por esto que él vio la necesidad de promover una cultura nacional y popular con acceso a todos los mexicanos.